¿Qué le parece si usted ya recibió su bosquejo? Por favor, sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio entonces a nuestra predicación del día de hoy. Y el día de hoy termino la serie de sermones titulada La Guerra Espiritual con este último sermón. La semana pasada hablamos acerca de la armadura de Dios, y quiero terminar porque dijimos que eran 5 piezas, ¿verdad? De la armadura de Dios, que solamente es la espada del Espíritu, la cual es para defendernos, las otras son para protección. Pero quiero terminar con esto, con el poder de la Escritura. Cuando hablo de la Escritura, estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la Biblia. Diferentes traducciones, ya va a encontrar usted que dice la palabra, dice la Biblia, dice el mensaje, es la misma cosa, ¿ok? Porque el mensaje del Señor, el mensaje de Dios, lo encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. Quiero que vaya entonces junto conmigo a lo que es el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos encontramos suficiente información acerca de lo que es la palabra de Dios o lo que hace la palabra del Señor. Nos dice entonces Hechos 6:7, nos dice de la siguiente manera: así que el mensaje de Dios, fíjese bien, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Mire qué excelente. Dice que el mensaje de Dios, la palabra de Dios, siguió extendiéndose. Yo pensé que era la iglesia la que se iba extendiendo. No, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios la que hace que la iglesia crezca, se extienda. Dice, el número de creyentes aumentó en gran manera, comenzando en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos, y esto me llama la atención, porque muchos de los sacerdotes judíos también, ¿qué? Se convirtieron. O sea, vinieron a creer el mensaje de Cristo Jesús, aunque sabemos que muchos de ellos no lo aceptaron, sino que al contrario, ellos fueron los que lo crucificaron. Pero muchos sacerdotes judíos también se convirtieron. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, encontramos lo siguiente. Nos dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mire qué interesante. La iglesia entonces tuvo ¿qué? Tuvo paz. La palabra de Dios nos trae paz. Yo recuerdo cuando por primera vez, a mis 8 años de edad, escuché por primera vez este mensaje, y fue entonces donde por primera vez en mi vida pude sentir lo que era esa paz, una paz que no puedes explicarla, que humanamente, mentalmente no tiene sentido, pero hay una tranquilidad en tu ser interior, sabiendo que ese mensaje que se te está predicando es la verdad de Dios. Dice que la iglesia tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía. ¿Por qué razón? Se fortalecía. Cuando yo escuché por primera vez este mensaje, no hubo un seguimiento, no asistí a ninguna iglesia, no volví a reunirme con la persona que me había dado el mensaje. Por lo tanto, en lugar de fortalecerme, creo yo que me debilité. Si usted me entiende, ¿qué es lo que sucede? Para poder fortalecer nosotros nuestra vida espiritual, es necesario la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos fortalece. No, escuche bien, no es la iglesia.
Es la palabra de Dios la que nos fortalece. Y yo puedo decirle con toda libertad que ha sido la palabra de Dios la que me ha mantenido hasta el día de hoy. Dice, y los creyentes vivían en el temor del Señor. De nuevo, ¿qué quiere decir? ¿Que estaban atemorizados con miedo? No. El temor del Señor es una reverencia, es un respeto a Dios. En otras palabras, vivimos de acuerdo a lo que Dios nos dice o cómo Dios dice que debemos vivir. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debemos de vivir? Su palabra. De nuevo, no se confunda, porque por eso le doy yo estos papelitos a usted para que usted vaya a casa y lea su Biblia, porque tal vez no sea la misma Biblia o la misma versión, más bien no la misma Biblia, la Biblia es la misma, pero diferente versión de la que yo estoy usando, para que usted vaya y examine, ¿okay? Para que usted se dé cuenta de qué es lo que estamos diciendo. Dice entonces que vivían en el temor del Señor, o sea, vivían en obediencia a la palabra del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿Quién es el que da el crecimiento? No somos nosotros. No es nuestra astucia, no somos como el chapulín colorado. No es nuestra inteligencia. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que, ¿qué dice? Que hace crecer la iglesia en número. Yo creo que necesitamos entender eso el día de hoy, porque tratamos de hacer crecer la iglesia por medios humanos, y quien hace crecer la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted entienda, nadie, absolutamente nadie puede cambiar su forma de ser. Solamente Dios. Solamente el Espíritu Santo. La mujer ha tratado de cambiar desde los primeros días, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo que el hombre iba a gobernar sobre ella, porque ella siempre trata de ¿qué? De controlar. El único que controla, el único que nos da un crecimiento es el Espíritu Santo. ¿Ok? Sigamos ahí mismo en el libro de los Hechos. Capítulo 12, versículo 24 nos dice: mientras tanto, la palabra de Dios seguía ¿qué? Extendiéndose, y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Cuándo es que la gente se convierte? Cuando es predicada la palabra de Dios. Y quiero que lo entienda. Una vez más, después de yo haber escuchado el mensaje a los 8 años de edad, no fue sino hasta los 21 años que volví otra vez a escuchar el mensaje. Pero esta vez fue diferente, porque ya no eran 8 años donde yo dependía de mi madre o de mi papá. No, ahora yo dependía de mí mismo. Entonces ese mensaje que volví a escuchar ahora me llamó más la atención. Dios despertó algo en mí. Escucha lo que le digo, porque la palabra dice que nosotros estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es al escuchar la palabra de Dios predicada que el Espíritu Santo entonces toca nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice? La palabra de Dios se extendía o seguía extendiéndose, y hubo muchos nuevos creyentes. Así que cuando nosotros decimos ganamos almas para Cristo, no ganamos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que te convicta de pecado, ¿sí? Y te inyecta esa fe a través de ese mensaje para que tú puedas creer entonces ahora el mensaje que se te está predicando. Hechos 16:5 nos dice lo siguiente: así que las iglesias se fortalecían en su fe, y el número de creyentes crecía cada día. ¿Se da cuenta? Ya sea en la palabra predicada o qué, o es el Espíritu Santo. En este caso que dice que las iglesias se fortalecían en su fe. Cuando usted cree por primera vez que el Señor toca su corazón, despierta aquella hambre en usted,
Usted cree en el mensaje, pero ¿cuántos ya se dieron cuenta que hay que seguir creciendo en la fe? Usted no puede, yo quiero que lo mire en la forma natural. En una forma natural, cuando un niño nace, él depende de su madre, depende de su padre, pero no puede permanecer en ese estado, porque entonces tenemos un problema. Si un niño solamente todo el tiempo quiere estar tomando leche y todo el tiempo dependiendo de sus padres, hay un problema. Algo sucede con ese niño. ¿Por qué? Porque él tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Cuando el niño empieza primero a gatear, y se miran curiosos, ¿verdad? Algunos lo hacen de diferentes formas, pero gatean. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tiempecito después de haber aprendido a él a gatear, empieza a dar sus primeros pasos. ¿Y qué es lo que hace? Usted ha visto, o usted se acuerda, si usted es padre de familia, usted recuerda, ¿verdad?, haber grabado a su hijo mientras estaba dando sus primeros pasos. Parecía un alcohólico, ¿sí o no? Parecía como que se hubiera echado un par de cervecitas, porque caminaba pero se tambaleaba todo, o se agarraba de los sofás o de algún objeto por ahí en la casa. Pero ¿qué pasó? Sus piernas, al ser ejercitadas, se fortalecieron, y llegó el punto en que muchos de nosotros quisiéramos retenerlos, pero ya no se puede. ¿Sí o no? En la fe es lo mismo. Usted tiene que fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque si no, a través de la vida, los problemas de la vida, las situaciones que usted va a enfrentar, porque todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar diferentes situaciones difíciles. El que crea que todo va a estar bien, no sé en qué mundo vive. Pero la verdad es que vamos a tener problemas, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Por eso es que tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Ahora, le dije que quien le da la fe es el Espíritu de Dios. Pero ahora es su trabajo el fortalecerse usted en la fe. ¿Cómo me fortalezco entonces yo en la fe? Leyendo la palabra del Señor. Usted tiene que llevar un devocional diario. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Quiero que lo entienda. No podemos vivir, así como físicamente nosotros no podemos vivir sin agua y sin comida. De igual forma, espiritualmente hablando, usted sin la palabra de Dios va a morir espiritualmente. ¿Estamos? Y el número de creyentes crecía cada día. Me encanta también esto. Cada día crecía. Usted debe crecer espiritualmente cada día. Si usted no crece, de nuevo, tenemos un problema. ¿Sí? Sigamos. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 20. Hechos 19, 20 nos dice lo siguiente. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Escucha lo que le digo. Dice que el mensaje acerca del Señor, o sea, acerca de Jesucristo, que dice, se extendió por muchas partes. ¿Y qué sucedió? Y tuvo un poderoso efecto. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, cuando es predicado, tiene un poderoso efecto. Solamente es esa palabra, es ese mensaje el que cambia, el que transforma nuestra forma de pensar, el que cambia nuestras vidas. Ese es el poder de la palabra de Dios. A mí no me venga con cuentos, a mí nadie me lavó el cerebro, porque de repente nos dicen así, ¿verdad? Oh, es que ya te lavaron el cerebro. No, nadie me lavó el cerebro. En realidad fue el Señor quien abrió los ojos de mi entendimiento. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra, a través del mensaje. Pero eso es solamente el inicio. Ahora yo tengo que buscar, yo tengo que permitirle
al Espíritu Santo de Dios que perfeccione la obra que Él ha comenzado en mi vida. Sí, muchos nos quedamos estancados. Y para que me entiendan, es ley, es la ley de la vida que yo crezca bajo la dependencia de mis padres, pero llegue a cierta edad donde yo busque mi propia independencia. Muchos todavía están a los 30, 40 años y todavía están en casa. Hay un problema. Quiero que eso no es normal. ¿Sí? Hay un problema. Entonces, de igual forma, yo tengo que buscar, primero, vivo en dependencia de Dios, pero tengo que alimentarme de la palabra, tengo que fortalecer mi fe, tengo que crecer en mi fe, porque van a haber momentos, escucha lo que le voy a decir, van a haber momentos en que usted va a tener que pelear usted solo. Pero si usted no se ha fortalecido en la fe, así le va a ir. Por lo tanto, debemos entender que es la palabra de Dios la que hace un efecto poderoso en cada uno de nosotros. Yo siempre le he dicho a mi esposa, yo le doy gracias a Dios, y escucha lo que le estoy diciendo, yo le doy gracias a Dios por la vida de una persona que se tomó el tiempo para ministrarme la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo me di cuenta también que a veces nosotros, hay una necesidad innata en el ser humano de adorar algo. Si usted recuerda, los indígenas, los indios, como no entendían o no conocían a Dios, adoraban al maíz, al sol, y se inventaban un montón de ídolos. ¿Sí o no? Entonces, de igual forma, yo quiero que entienda que nosotros también podemos crear ídolos de gente que tal vez admiramos demasiado. Cuidado, eso no se puede hacer. Yo le doy gracias a Dios por la persona que me instruyó, pero al mismo tiempo también le doy gracias porque pude comprender que al único que yo voy a adorar es a Dios, a ningún otro ser humano. Únicamente a Dios. Es la palabra de Dios la que en mi vida, se lo hablo personalmente, en mi vida es la que me ha mantenido firme hasta el día de hoy. Porque, vuelvo y repito, es bueno tener siempre los hermanos, ¿verdad? Que nos animen, que nos exhorten, que nos ayuden, pero van a haber tiempos donde tú tienes que pelear solito. Y si no te has alimentado de la palabra de Dios, si no te has fortalecido, y así te va a ir. Sigamos. Hechos 28, 30 y 31 nos dice lo siguiente. Durante los 2 años siguientes, mire qué interesante, 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban. Ahora, no piense usted aquí que Pablo estaba rentando un apartamento o un condominio. No, estaba preso. Él estaba preso y él mismo pagaba sus gastos. ¿Y qué dice? Y recibía a todos los que lo visitaban. Y proclamaba con valentía el reino de Dios. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Me encanta. Escuche. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Proclamaba el reino de Dios. ¿Cómo lo hacía? Con valentía. Pregunta. ¿Proclamamos nosotros ahora el reino de Dios con valentía? ¿O no es cierto que a veces nos atemorizamos? Nos agüitamos. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy un fanático, que soy un religioso. Tenemos que llegar a este punto. Pero ¿de dónde vamos a sacar la valentía? Quiero que lo entienda. Recuerda cuando el Señor le dice a sus discípulos que Él va a ser entregado a los gentiles para que lo torturen y lo crucifiquen. ¿Se acuerda qué dijo Pedro?
Oh, no, no, aunque todos estos te abandonaren, ¿qué dice? Yo no. ¿Qué hizo Pedro? Jesús se lo había dicho ya de antemano. Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. ¿Alguna vez has zarandeado un trigo? ¿Qué tanto toma zarandear un trigo? Nada. De nuevo, pero aquí está Pedro sin el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? El Señor le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Qué sucedió? Pedro negó al Señor antes de que cantara el gallo 3 veces. Pero ¿cuál es el Pedro que vemos? La diferencia, la marca ¿quién? El Espíritu Santo morando en ti. Porque lo vemos al mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces, ahora lo vemos delante de los judíos, después de recibir, delante de aquellos que habían crucificado a Cristo, lo vemos decirle, ustedes crucificaron a Cristo Jesús. ¿De dónde le salió esa valentía? Del Espíritu Santo. En nosotros lo único que hay es debilidad, y a veces miramos las cosas y me conviene o no me conviene, pero con el Espíritu Santo hay valor. Proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. El libro de Efesios capítulo 6 versículos 18 al 20. Mira lo que nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Esto creo yo que es la última parte de nuestra armadura. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora, quiero aclarar este punto. Este calorcito está buenísimo. Dice, oren. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo tuviste algún problema serio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Dice, oren, ¿cómo? En el Espíritu. Pero aquí tenemos que aclararlo, porque ¿qué es esta cuestión de orar en el Espíritu? Algunos creen que orar en el Espíritu es orar en lenguas. No es esto lo que necesariamente quiere decir orar en el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Para que no vaya a agarrar otras ideas. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Pero creo que Dios es un Dios de orden. Y creo también que cuando en el día de Pentecostés, que vino sobre ellos el Espíritu Santo, si usted recuerda, vea el libro de Hechos capítulo 2, y ahí dice, fíjese bien lo que le voy a decir, ahí nos dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hablaron ¿en qué? En lenguas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba. Ahora, nos dice muy claramente ahí, no era las lenguas que tal vez usted puede escuchar el día de hoy, eran idiomas. ¿Por qué digo que eran idiomas? Porque la misma palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice que en ese entonces, cuando el Espíritu Santo fue derramado, habían gentes de otros países que habían llegado a adorar a Dios a Jerusalén, pero que no hablaban el griego. Entonces, cuando el Espíritu Santo les dio estos lenguajes, que eso como se debería de traducir, no lenguas, sino lenguajes, idiomas, ellos empezaron a entender, escuchando el mensaje de la palabra,
en su propia lengua. Ahora, yo no sé, muchos dicen, pero a mí me parece esto. Yo no sé si fue que de repente Pedro, un hombre no muy letrado, porque era un pescador, era un hombre rudo, no creo que él hablaba español. Pero si hubiera visto un mexicano, un salvadoreño, un peruano, escuchó el mensaje en español. Ahora, yo no sé si Pedro estaba hablando español o el hispano escuchó el mensaje. ¿Entiende lo que le digo? Yo no sé cómo fue la cosa. La cosa es de que Dios le dio otro idioma, o ellos entendieron lo que aquellos hablaban en su propio idioma. Entonces dice, oren en el Espíritu en todo momento. Orar en el Espíritu es orar bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, tampoco vamos a pensar de que vamos a orar lo que nosotros querramos. No, es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos entienden? Muchos dicen, no, vamos a orar porque Dios nos va a dar todo lo que pidamos. Y muchos empiezan a pedir otra esposa, otro esposo. Eso no va dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, tenemos que aprender a orar guiados bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Orar en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? En todo momento. Usted puede orar mientras está dando una ducha. Usted puede orar mientras va conduciendo su auto. Por favor, no cierre los ojos cuando vaya manejando. Pero usted puede orar, bien puede orar mientras va manejando. Usted puede orar, ¿qué dice? En todo momento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted esté contento, ore con Dios. Dele gracias. Pero si usted está triste, ore con Dios. ¿Para qué? Para que Él supla la necesidad que usted esté atravesando. Siempre y cuando sea ¿qué? De acuerdo a la voluntad de Él. Ore en todo momento y en toda ocasión. Manténganse, ¿qué dice? Alerta. Muchas veces nos dormimos, ¿verdad? No, hay que estar alerta. ¿Y qué dice? Y sean persistentes en sus oraciones. ¿Ha oído usted a alguien decir, no, yo le oré a Dios, pero Dios no me contestó? No, lo que pasa es que te diste por vencido. Lo que pasa es que no fuiste persistente, no insististe. ¿Está conmigo? Dios desea que nosotros vengamos a Él. ¿O acaso no dice la palabra que todo aquel que busca va a encontrar? Todo aquel que toca se le va a abrir la puerta. ¿Sí o no? Lo que pasa es que nosotros a veces nos damos por vencidos. Pero dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Sus oraciones, ¿por qué? No solamente por mí. Porque entonces me vuelvo muy egocéntrico, ¿no? Dice que oraciones por todos los creyentes en todas partes. Yo debo estar orando no solamente por mis necesidades, sino también por todos los creyentes. ¿Dónde? En todas partes. Ahora, no se equivoque, porque yo voy a orar por todos los creyentes para que le den el lugar que el Espíritu Santo quiere tomar en sus vidas. ¿Estamos? Pero también voy a orar por el no creyente para que el Espíritu Santo pueda venir y iluminar los ojos de su entendimiento, para que pueda venir a ser ¿qué? Un creyente. Versículo 19 nos dice, y oren también por mí. Espero que usted esté orando por mí. Sabe que cada miércoles, cada sábado estoy predicando y no es lo mismo que estoy predicando. Yo necesito que usted esté orando por mí. Y para todos aquellos que van a escuchar el mensaje a través de YouTube o de Facebook, usted ore por sus líderes, ore por sus pastores, para que Dios les esté dando constantemente guianza, dirección. Necesitamos, a veces pensamos que los líderes son... No, yo quiero decirles, ¿se acuerda lo que dijo Jesús?
Dice, heriré al pastor. ¿Y qué sucederá? Y las ovejas serán, ¿qué? Dispersas. Satanás, cuando viene a una casa, a un hogar, ¿a quién ataca primero? Al hombre. ¿Por qué razón? Porque sabe que va a desintegrar toda la familia. Oren por mí, dice Pablo. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor, otra vez el valor, para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿Tiene Dios un plan misterioso? Sí. ¿Conoces el plan de Dios? El plan de Dios es salvar al mundo. Es alcanzar a la mayor parte de gente que desee, porque Dios no va a obligar a nadie, pero es a través de la predicación del Evangelio, es a través de la muerte en la cruz de Cristo Jesús que usted y yo podemos encontrar salvación, vida eterna, en ningún otro más. No hay salvación en ninguna religión. Únicamente encontramos salvación en la persona de Cristo Jesús. Por eso yo no predico religión. Si usted pensó que yo estaba predicando religión, se equivocó. Por eso estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. Usted tiene una palabra de Dios en su casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos? Mire, se lo digo porque yo no era creyente en aquel entonces, pero siempre cargaba un Nuevo Testamento conmigo. Como amuleto, pero lo cargaba. Y todos tenemos, por eso vuelvo otra vez. Llévese esta hojita, este bosquejo, y vaya y revise su Biblia. Porque este es el mensaje que estamos hablando. Es el mensaje de la Biblia, es la palabra de Dios. Tal vez no va a decir exactamente lo mismo, pero la idea es la misma. ¿Estamos? El mensaje es el mismo. Para que Dios me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Me encanta. Porque el judío creía que él era la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Ellos eran los escogidos. Pero no vayamos muy lejos. El día de hoy hay gente que también se cree que son la última Coca-Cola del desierto. El mensaje es para todos. ¿Escuchó lo que dije? El mensaje es para todos. Por igual. Versículo 20. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía. ¿Cómo dice? Como debo hacerlo. Yo no tengo opción. Quiero que usted entienda, a mí me han dicho varias veces, ¿por qué no predicas de otra cosa, muchacho? No puedo predicar de otra cosa. Yo voy a predicar el mensaje que está en la Biblia. ¿Escuchó lo que dije? Me han dicho, pero es que tal vez vas a ofender. Créame que el mensaje bíblico ofende. A mí me ofendió cuando se me predicó la primera vez. ¿Por qué? Me ofendió porque yo quería seguir viviendo de esa forma. Pero el mensaje nos confronta. Ahora estoy encadenado. Pablo estaba encadenado, literalmente. Pero la palabra de Dios nunca es encadenada. ¿Qué dice? Pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. O sea, donde quiera que yo vaya, voy a predicar la palabra de Dios. Ya sea aquí detrás de este púlpito o uno a uno platicando con cualquier otra persona. Dice, así que pidan en oración que yo siga hablando de él. Yo creo que ya he compartido con usted cuántas veces hablando con mi hijo me dice, oye, pero ¿por qué siempre tienes que traer, no importa lo que estemos hablando, tienes que traer la conversación a la Biblia? Es que no tengo otro mensaje que hablar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es que esto es lo más importante.
Jesús lo puso de esta manera: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No le sirvió de nada. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él, de Cristo, como con valentía, como debo hacerlo. Es mi obligación hacerlo. Ahora, la oración debe ser continua y no es sin cesar, sin cesar. ¿Escuchó? No es sin cesar, sin cesar. O sea que tiene que ser consistente. ¿Por qué es que tengo que venir a Dios? Escuche, cuando Dios salvó mi vida, yo agarré una hojita de papel así más o menos así como esta y escribí ahí: mi oración es de salvación, y oraba todos los días: salvación por mi papá, salvación por mi mamá, salvación por mis hermanas. ¿Y qué pasó? Tomó tiempo. Mi madre estaba con los mormones. Aquí está ahora. Mi hermana, la mayoría de mis hermanas, pero voy a hablar de mi hermana menor, estaba también bien metida con los mormones. Al punto que cuando empecé a hablarles yo de la palabra de Dios, no le gustó. Por eso le digo, es que ofende. El mensaje de Dios ofende. El día de hoy ella también con su esposo están pastoreando una iglesia cristiana. Mi padre, antes de morir, también rindió su vida a Cristo. ¿Vale la pena esto? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena ser persistente en la oración? Venir todos los días hasta que yo vea el resultado por el cual estoy orando. Vale la pena. Pero muchos de nosotros lamentablemente tiramos la toalla porque no vemos. Pero tiene que usted recordar que esto es por fe. No es por vista, es por fe. Yo le creo a Dios que si me dice que ore, pues voy a orar. Y no veo nada, no me importa porque no es por vista, es por fe. Yo voy a seguir creyendo y voy a continuar sin cesar orando por aquellas personas o necesidades que tanto yo u otras personas puedan tener. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Bien sencillo, que dice: nunca dejen de orar. Nunca deje de orar. Recuerdo este chiste. No estoy predicando chiste, pero quiero ilustrarle algo. Había esta persona a la cual le decían piojo. Todos saben que es un piojo, ¿verdad? Sí, ok. Molestándolo le decía piojo, y él decía: no me digas piojo, me cae mal que me digan piojo. Está bueno, piojo. Le dice: si me vuelves a decir piojo, te voy a meter aquí en esta pila de agua hasta que te ahogues. Tranquilo, piojito, le dijo. Vino, lo agarró y lo metió en la pila y lo tuvo ahí y lo sacó, y aquel ya sin aire, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo me dijiste? Y le dice: piojo. Lo volvió y lo metió otra vez. Y ya lo tuvo más tiempo. Ya cuando lo sacó, aquel ya empezó a cambiar de color. Ya no podía ni hablar. Y lo único que le decía era: escuche, nunca deje de orar. No importa la situación que usted esté atravesando, manténgase siempre orando. Porque, de nuevo, el que tiene la última palabra es Dios. Pero si no venimos con Él, ¿cómo va Él entonces a responder? Lucas 18:1 nos dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. Mire qué excelente. Cierto día
Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Escuchó? Aquí le va. Yo creo que Dios sana enfermedad. Lo creo con todo mi corazón. Pero tengo diabetes. Pero Dios sana. Y voy a proclamar y voy a decir que Dios sana. Y voy a ir a un hospital si usted se enferma y me llama y me dice, necesito que venga a orar. Voy a ir a orar por usted. Aunque Dios no me sane a mí. Escuchen lo que le estoy diciendo. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero a mí no me sana. Yo sé que un día, cuando yo muera y esté delante de su presencia, no voy a tener diabetes. Entonces, Cristo dice, cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles que siempre, no importa la situación en la que yo me encuentre, siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Nunca debemos dejar de orar. Romanos 12:12 nos dice lo siguiente: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Qué le acabo de decir? La esperanza segura que tengo es de que cuando yo muera, si muero en el Señor, solamente estoy tomando una siesta. ¿Qué dice? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia. ¿En qué? En las dificultades. Y sigan orando. O sea que vamos a enfrentar dificultades. Si de repente alguien le dijo por ahí, ven a Cristo y Cristo te soluciona todos tus problemas, te mintió. Porque vamos a pasar dificultades. Van a haber situaciones difíciles. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que de repente familiares nuestros mueren? No es fácil. Un día o me toca a mí o le va a tocar a mi esposa enterrarme. Es parte de la vida. Pero no por eso voy a dejar dejar de orar. Yo voy a seguir orando. La oración, ¿por qué debo orar tanto? Porque la oración me hace depender de Dios. ¿Escuchó lo que dije? La oración me hace depender de Dios. Yo no puedo depender de nadie más. Mire, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, pero no puedo depender 100% de ella. Ni ella tampoco de mí. Así que aquí estamos parejos. Sí, es la verdad. ¿O no ha visto usted personas? Mire, lo invito a que vaya a la corte de divorcio y se va a dar cuenta usted que dos personas que se casaron pero tremendamente enamorados el uno del otro, es más, estos venían cacheteando pavimentos por todos lados, enamoradísimos, y 30 años después terminan en una corte y usted los mira que son los peores enemigos del mundo. Y no te voy a dejar, pero ni siquiera al perro. No podemos depender. De hecho, la Biblia me dice a mí, maldito el hombre que confía en el hombre. La oración, el seguir orando, el permanecer orando, me hace ver mi necesidad de dependencia de Dios. Juan 15:5 nos dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. De repente nos creemos vid, ¿verdad? No, somos ramas. Y déjeme recordarle que nosotros los gentiles somos ramas de una vid silvestre.
que fue injertada en la vid verdadera. ¿Qué dice? Los que permanecen en mí. Hay que permanecer. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? No pueden hacer nada. Yo dependo de Dios. Sin Él yo no puedo hacer nada. Yo hago y trato lo mejor que puedo de ser un buen esposo. Y trato y hago lo mejor que puedo de ser un buen padre. Pero eso es lo que hago. Trato. Por eso dependo ¿de quién? De Dios. Que Él me enseñe, que Él me guíe, que Él me diga cómo. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que cometemos errores? ¿O usted no comete errores? Cuidado que le puede caer un rayo por ahí. Todos cometemos errores. Sigamos, con esto terminamos. Lucas 11, 5 al 13. Y quise meter esto aquí porque nos ilustra muy bien lo que estamos hablando. La necesidad de orar siempre. De hecho, esto lo leí hace unos 3 días atrás, parte de mi devocional. Lucas 11, 5 al 13 nos dice: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y déjeme decirle, no se clave en la historia. Aquí hay un punto principal que es el que Dios o Jesús quiere que nosotros aprendamos. A veces nos clavamos y allí voy a estar a medianoche tocando la puerta al vecino. No, escuche. ¿Qué dice? Esta es una enseñanza para que nosotros aprendamos ¿a qué? Un poco más acerca de la oración. Supongan, esa es una suposición, que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche. Pregunta, ¿va a ir usted a la medianoche? No, a veces hay que respetar, el hombre está durmiendo. Por eso esta es ¿qué? Una ilustración, es una historia que dice a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice o le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Mire, lo más probable es de que si un amigo mío va a venir a visitarme, me tiene que decir antes para prepararme. ¿Sí o no? Por eso es una historia, no se clave en la historia. Acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan, de nuevo, supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. Para que usted me escuche, si llega a tocar a la puerta de mi casa a las 12 de la noche, no creo que me vaya a oír porque estoy al lado opuesto de la casa. Tengo que gritarle muy duro para que me oiga. Pero supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, que dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, el perro ya dio sus 3 vueltas, ya está echado, durmiendo, y mi familia y yo estamos ¿qué? Acostados, no puedo ayudarte. Pregunta, ¿cuántos darían la vuelta y se van a molestar a otro amigo? Versículo 8. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas. ¿Debido a qué? Debido a tu audaz insistencia. ¿Cuál es el punto? No te des por vencido. Sigue orando a Dios. Muchas esposas están orando por su esposo alcohólico.
Y es más, yo lo he visto, no en mí, pero lo vi en mi prima. Ella se entregó al Señor. Su esposo, bien alcohólico. El día de hoy, ellos pastorean también una iglesia aquí en la ciudad de Seattle, Washington. Porque ella permaneció firme orando. Aguantó como usted no tiene idea. Pero miró la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque fue persistente. Cambia a mi marido. Señor, convierte a mi marido. ¿Qué dice? Tal vez no lo haga por la amistad, pero si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas, debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, ¿qué dice? Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Esto no quiere decir que estamos pidiendo cualquier cosa. Ya se lo expliqué. Estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es necesario saber y conocer la palabra de Dios, para no verme yo en que estoy pidiendo una cosa que no necesito y que Dios no me va a dar. ¿Estamos? ¿Qué dice el versículo 10? Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, y mire, ustedes los que son, ¿cuántos son padres aquí? Bueno, yo soy padre. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, yo le doy sushi. ¿Qué dice? Les pide un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿Cuántos harían eso? Ninguno. Es absurdo. Amamos a nuestros hijos. O si les piden un huevo, otras traducciones dicen un pan. ¿Okay? Por eso le digo, vaya y lea su Biblia. O si les pide un huevo, le dan un escorpión. ¿Qué dice? Claro que no. No somos así. Así que, y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dijo Jesús. Dice que, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes ¿qué? A quienes lo pidan. Nunca te des por vencido en cuanto a la oración. Después de ponerte toda la armadura de Dios, la vimos la semana pasada, si usted no estuvo presente puede ir a iglesiarenacer.org y ahí va a encontrar la predicación de qué se trata toda la armadura de Dios. Después de ponernos la armadura de Dios, debemos permanecer orando en todo tiempo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí es donde está. Cierra sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.